El capítulo segundo, bueno, pues ya es fácil, hemos hablado mucho. A ver, yo hago un cambio, diríamos, radical. Ya digo, fijaros, es en el 79, no es con la muerte de Franco. Es decir, las cosas siguen, parecería que sí, pero no. A mí lo que me cambió en este sentido profesional que estamos hablando fue la llegada de la palabra escrita, tener que escribir y tener que escribir con exigencia sobre lo que era la enseñanza de la geografía, ¿no? Y lo que hablo ahí es el preocupante estado de varias cuestiones, ¿no? Que eran, bueno, pues la transición política, la propia situación de la didáctica general de la geografía, que era penosa. Eh, Fijaros que, pues por ejemplo, había un profesor, yo creo que era de la Universidad de Murcia, pero bueno, que no tiene nada que ver con los que estén ahora en la Universidad de Murcia, ya no está seguro, porque no, el que escribía esto, bueno, pues estaba jubilado porque era mayor que yo, pero bueno, pues decía que había que practicar la interdisciplinaridad en la enseñanza de la geografía, ¿no? Y que, por ejemplo, se podía practicar muy bien la interdisciplinaridad entre la geografía y la religión, porque sencillamente consistía pues en clase, cuando se hablaba de la orogénesis, pues se hablaba también del Sermón de la Montaña. Y entonces, pues esas eran cosas que aparecían en una revista de una universidad sobre didáctica de la geografía, didáctica geográfica se denominaba, y ahí estarán los archivos, ¿eh? Quiero decir que, bueno, había otras cosas más presentables, ¿no? Como por ejemplo la enseñanza del entorno, hay que estudiar el entorno, hay que estudiar el entorno y venga con el entorno. Y bueno, yo también, en fin, pues junto con Alberto Luis, que fue el que hizo la primera crítica a la didáctica, a la enseñanza del entorno, pues bueno, eran discursos también que, como si los alumnos tuvieran que estudiar los ríos de su pueblo o de su comunidad y no saberse los ríos del mundo o las cordilleras del mundo, y sí, se tenían que saber todos los piquitos de la cordillera de los Picos de Europa. Pues no tenía mucho sentido eso, es decir, era muy fácilmente criticable, ¿no? Era un estado, la geografía como enseñanza, como didáctica desarrollada, estaba muy poco desarrollada. Luego ya veremos que también yo tenía una visión equivocada, porque yo sí creía que se podía construir una disciplina que se llamara didáctica geográfica, pero luego ya me fui dando cuenta de que no era por ahí el camino, ¿no? Y luego otra de las preocupantes cuestiones que me afectaban era el estado de provisionalidad, ¿no? Porque no me acababan de dar una plaza definitiva y entonces la provisionalidad es terrible para esto, ¿no? Porque te pasan de un sitio a otro, las circunstancias cambiaban totalmente y no eres capaz de asentarte verdaderamente. Bueno, existía la EGB todavía y entonces, bueno, pues no era lo mismo estar en el ciclo superior de la EGB que estar en los cursos más bajos. A mí lo confieso, o sea, esta es otra confesión contra mi futuro pedagogía. A mí los niños pequeños nunca me gustaron. Yo siempre quería, cuanto más grande, cuantos más años tuvieran, mejor. Los pequeñitos, bueno, es que no me gustaban. Bueno, en realidad nunca me había gustado la profesión, ¿eh? Yo creo que lo digo ahí también. Hubo un momento en el que estuve a punto de irme de profesor de autoescuela, porque no me gustaba mucho a mí lo de la docencia. Luego, cuando desarrollé un interés intelectual por ella, entonces sí que me empezó a gustar más, porque es que es un pozo sin fondo ese interés. Bueno, aquí vuelve a aparecer la facultad de, antes está la facultad de filosofía, no se llamaba filosofía entonces, que no había especialidad todavía, es la facultad de geografía e historia. ¿Eh? Eh, no, de filosofía y letras, sí, era filosofía y letras y la rama, y luego había geografía e historia y yo cogí la rama de geografía, sí, así estaba entonces. Bueno, eh, cuando terminé geografía, pues bueno, el catedrático, como conté antes, me dijo que me pusiera a hacer una tesina sobre la enseñanza de la geografía porque quería poner una asignatura y
nada, que no hacía falta ni concurso ni nada porque existía la figura de ayudante de cátedra y que me ponía como ayudante de cátedra, que era compatible, tenía que seguir en la escuela, porque, bueno, durante un tiempo ni cobraba siquiera, y que yo tenía que impartir didáctica de la geografía. El problema de este catedrático no estaba mal visto porque él decía que la gente se licenciaba en geografía, se marchaba y no volvía por allí más, ¿no? Y que, bueno, que había que dar didáctica de la geografía porque también así la gente se enganchaba más al tema de la geografía y un poco esa idea de que, eh, diríamos, prestigiar la geografía como materia de enseñanza y que la gente fuera desarrollando ese interés por la geografía, no como geógrafo, sino como enseñante de la geografía. Bueno, no estaba mal visto, ¿no? Y bueno, me puse a hacer una tesina. Ahí estoy, justamente esa fotografía corresponde a un momento que estoy en el departamento de geografía escribiendo pues alguna de la parte de la tesina, ¿no? Se titula así, fue publicado solo una parte, un capítulo de ella, que está también en esa web, en las publicaciones, las relaciones entre una enseñanza, entre una geografía que se hace y una geografía que se enseña, así se titula el artículo. Bueno, se titula la geografía en la enseñanza no universitaria, aportaciones para una didáctica de la misma. Bueno, lo destaco sencillamente para que se vea que ya cuando empecé a leer lo que había de didáctica de la geografía en España, las cosas que había publicadas y tal, ya me empecé a dar cuenta de que esto de... Más luego la enseñanza de la geografía, pero ¿de qué geografía? Sí, hay muchas. ¿Qué geografía? La geografía del paisaje, la geografía regional, la geografía cuantitativa. Bueno, la geografía cuantitativa, la geografía radical. Entonces, yo lo titulé así, la geografía en la enseñanza no universitaria, una especie de estado de la cuestión y algunas aportaciones para una didáctica de la misma, no para la didáctica de la misma. Yo ya me empezaba a dar cuenta de que no era posible llegar a la didáctica de la geografía, como una disciplina compacta, como una disciplina verdaderamente que le diga a la gente cómo se enseña geografía. ¿Y por qué? Porque yo cuando hacía esto iba a clase, iba a la escuela y trabajaba geografía a los niños de primaria, pero y tenía mis lecturas, pero y otros profesores eran muy distintos a mí en muchas circunstancias. Y los que escribían sobre la didáctica de la geografía, no había un corpus disciplinar sobre la misma. Cada uno escribía, uno porque estaba con el tema del entorno, otro porque estaba, pues eso, con el tema de la interdisciplinaridad, entendiéndola como la entendía este. Entonces, prudentemente, en un año que trabajé en esto, no trabajé más porque no me dio más tiempo, pues ese título tan prudente, aportaciones, aportaciones, las que yo hago y tal, para una didáctica. Bien, esto ya va perfilando un poco, pero esto fue un tirón muy grande porque yo de paso que leía cosas que me servían y más, o cosas que me servían menos, ahí descubrí que había mucho saber interesante, pero no necesariamente en lo que se escribía sobre la didáctica de la geografía, sino, por ejemplo, en el desarrollo de los conceptos geográficos. Había una profesora de psicología que tenía una tesis sobre el desarrollo de los conceptos geográficos, y eso sí que me tenía interés. Eso era muy interesante, yo no tenía ni idea de aquello. Y lo mismo que lo sabía de los geográficos, había de los históricos, ¿no? Es decir, y el problema del desarrollo de la concepción del tiempo histórico en los alumnos y ese tipo de cosas. Y según, claro, yo me daba cuenta, pero claro, de esto es de lo que yo tengo que saber. De esto es lo que yo tengo que saber. Sí, de la disciplina, sí, claro, que tienes que saber geografía para enseñar geografía, pero empecé a descubrir que había que saber de otras muchas cosas. Y también, pues, de sociología, por ejemplo. Pues claro, es que yo voy a una institución, es que no se trata de enseñar en campo abierto,
Es que se trata de enseñar en una institución que está construida de una determinada manera, que tiene una historia, que tiene unas jerarquías también, hay un Estado, hay unas políticas, hay unas burocracias. Bueno, bien, esto luego lo argumenté, está por ahí también publicado, la enseñanza de las ciencias sociales, una cuestión indisciplinada. Lo podéis leer ahí también en la página web porque lo he publicado. Es decir, ¿por qué no se puede constituir como disciplina las didácticas? Lo que nosotros enseñamos no es un campo disciplinable, pero sí es racionalizable. Es decir, que yo tomando del libro de Toulmin, pues el tema de qué es una disciplina, qué son Toulmin habla de las distintas empresas racionales. ¿Qué tipos de empresas racionales? Y algunas se pueden disciplinar y otras no. Lo pone en relación, pues, por ejemplo, que tiene que haber una comunidad con unos ideales mínimamente compartidos, no tiene que serlo absolutamente, ¿no? Tiene que haber variaciones conceptuales y procedimentales, tiene que haber unos mecanismos de selección, y eso es lo que va construyendo un corpus disciplinar al que le podemos llamar física, que puede bien, que puede cambiar el paradigma y hay que cambiar muchas cosas, sí, pues hay que cambiarlas, pero entonces estamos de acuerdo en que unos están moviéndose en un paradigma y otros en otro, etcétera, etcétera. Pero hay empresas racionales, que llama él, que no son disciplinas y que no se pueden disciplinar. Y la razón fundamental está en eso que he leído antes de la complejidad, la ambigüedad, la incertidumbre, cómo nos movemos nosotros. Eso no se puede construir nunca como una disciplina compacta, ¿no? Y eso tenemos que saberlo. Y eso es una dificultad muy grande para el perfil que estamos aquí, diríamos, defendiendo, para el perfil que yo he tenido. Porque nunca vas a ser una autoridad en nada realmente. Nunca vas a ser una autoridad en nada, nunca, porque pues tú dices, sí, yo enseño geografía y no vas a ser nunca una autoridad. Puedes tener más o menos publicaciones y pueden llamarte a dar una charla sobre la enseñanza de la geografía, no sé qué, pero tú no vas a tener el nivel de reconocimiento académico que tienen aquellos que sí manejan saberes que son disciplinables, ¿no? y que tienen historia disciplinar y que tienen un corpus de conocimientos que se transmite de unos a otros porque esto es la materia, ¿no? En concreto. Nosotros no podemos hacer esto, ¿no? Esto yo creo que se puede argumentar bien, pero tampoco voy a extenderme más en ello, ¿no? Porque voy por otro camino, voy por el camino de que hacer la tesina, publicar, esta es la revista del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, ERIA, ¿no? Y claro, didáctica de la geografía, que es como lo he publicado también, qué prudencia, didáctica de la geografía, notas para un programa de la asignatura. Es decir, claro, porque yo veía conocía cómo se enseñaba didáctica de la geografía en otros sitios, en otros espacios académicos, ¿no? Porque la había en otras facultades, también en escuelas de magisterio y tal, y bueno, se había hecho un barrido para la tesina y por lo tanto sabía. Y entonces yo ahí apuntaba unas notas, ¿no? Para racionalizar ese campo, ¿no? Y aquí es donde viene mi convencimiento de la importancia de buscar contextos exigentes para contar. Es verdad que ya lo decía antes, yo he sido un privilegiado porque he tenido estas oportunidades, pero aunque no se tengan estas oportunidades hay que buscarlas. Por ejemplo, Ángels hablaba antes de los movimientos de renovación. Bueno, pues hay que ir a los movimientos de renovación, que allí sí que seguramente te dejan contarlo, y te pueden invitar, pero no hay que contarlo como innovador, ¿no? Una innovación que yo hice, sí, pues con los alumnos, y salimos y entonces hicimos un viaje a no sé dónde y entonces ellos vieron con claridad pues lo que era, pues eso, un anticlinal o un sinclinal o lo que fuera y tal. No, es decir, es otra cosa lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es racionalizar lo que estamos haciendo, y para esto un descubrimiento muy importante fue
la importancia de los modelos didácticos. Yo sé que este modelo didáctico, pues el propio autor, que es Gimeno Sacristán, a quien yo debo mucho porque le he leído, pues él destacaría otros libros suyos como mucho más importantes que este del 81, pero yo hablo del efecto que tuvo sobre mí, no que, en el que, claro, él dice que para construir un método, yo ahora eso ya le llamaría de otra manera, es como le llamo pequeña pedagogía, pero bien, yo iba buscando el método para enseñar. Hay que coger una serie de elementos que te los da la didáctica general, objetivos, contenidos, él decía relaciones de comunicación, medios técnicos, organización y evaluación. Bueno, y hay que decir de entrada que cada didacta general, casi cada uno de los que existen, ha publicado algún subsistema didáctico y no coinciden exactamente. Claro, en los contenidos, objetivos y evaluación, sí. Seguro que coinciden, todos ponen esos elementos didácticos. Pero bueno, luego relaciones de comunicación, medios técnicos, o no necesariamente todos dicen que hay 6 elementos. Bueno, él propone estos 6, es una propuesta, ¿no? Y inspirándose en principios psicológicos, haces una síntesis de principios didácticos que luego son los que inspiran el método. ¿Vale? Yo me acuerdo de que esto iba hojeando el libro por la calle y lo vi, y me acuerdo, iba cerca del Instituto Alfonso II, fijaros el recuerdo que tengo de ello, ¿eh? Y yo dije, aparte que siempre me gustaron mucho los esquemas, como ya a esta altura de la tertulia café ya va siendo evidente, dije, qué bueno es esto, esto me organiza el pensamiento totalmente, esto es que. Y yo planteaba organizar la materia didáctica de la geografía también siguiendo este modelo, ¿no? Es un modelo objeto que se llama, ¿no? Es un modelo que simplemente define los objetivos, los elementos de un sistema, de un subsistema y de otro. Pero ya cuando me lo leía, diríamos, lo modificaba. Y esto lo digo no por lo que a mí respecte, o por lo que a mí respecta, sino por lo que pienso yo que debe hacer, o incluso si es consecuente, no hace falta que se lo diga a nadie, lo acaba haciendo esa persona. Nosotros leemos estas cosas que son interesantes, pero tenemos que tener la valentía de modificarlas en función de cómo trabajamos nosotros y cómo vemos la realidad. No para ser más cómodos, sino para adecuarlos a la realidad que nosotros vivimos. De tal manera que esa es la primera ficha que yo hice de lo que estaba leyendo, ¿no? Ahí está el modelo y todos los elementos que él iba, cada uno de los elementos tenía una serie de dimensiones, llamaba él, dimensiones de cada uno de esos elementos. ¿Qué cosas que había que fijarse de los objetivos? Pues explicar los objetivos que vas a formular, explicar lo que sepas, diríamos, de pedagogía por objetivos, el contenido del propio objetivo, cuál es la fuente de decisión, etcétera, los que decides tú, lo que decide el ministerio, la individualización, si sirven para todos los alumnos, si no, en fin, una serie de dimensiones que hay que manejar ahí. Pero claro, esto, si uno está trabajando y va a un colegio y sabe lo que es el aula y sabe cómo puede preparar las clases y demás, pues diríamos, se le queda grande, pudiéramos decir, ¿no? Se le queda grande. Y hay que tener la valentía de acomodarlo. Por eso van a surgir ese segundo plano que yo llamo teorías de segundo orden. Es decir, es la reconversión no solo de esto, sino también, por ejemplo, de lo que pensaba Vygotsky, o de lo que pensaba Piaget, o lo que fuera. Yo lo leo y creo una idea fuerza, que ya digo que no estoy dispuesto a discutirla en el mundo académico, a nivel académico, pero que a mí me sirve mucho y que no sea gratuita absolutamente, ¿no? Y que no sea gratuita. Si yo digo, por ejemplo, que quito las relaciones de comunicación en mi modelo, pero es porque digo que quedan subsumidas en otros elementos. Yo he cogido y he trabajado con un subsistema didáctico que tenía 3 elementos. Luego lo diré cuando hablemos del método. Tenía solo 3 elementos y decidía 2 cosas en cada uno de ellos. Porque es que si no te vuelves loco.
Pero los otros elementos estaban, yo hablaba de los otros dentro de esos. Es decir, pero si os fijáis, en el modelo este habla de un descenso teórico hacia la acción. Es decir, al método llegamos después de que la didáctica general nos dice cuáles son los elementos, que la psicología nos diga unos principios psicológicos que se van a juntar aquí en una síntesis que se llamarían principios didácticos, porque proceden de la didáctica, pero también de una fuente que te hace tomar decisiones y configuras el método. Y yo ya cuando lo leía y hacía la ficha, aquí hay una flecha ya de subida, tan vieja como la otra, quiere decir que la escribí entonces, y que dice ascenso para distanciarse y teorizar la práctica. Es decir, yo veía que esto no era un descenso que inspirándonos en principios psicológicos llegáramos a la práctica, no, sino también que teníamos que subir de la práctica para separarnos un poco del quehacer diario y pensarlo en función de estas referencias, ¿no? Un poco aquello de pensar en ti mismo cuando ibas a confesar, que lo pensabas en referencia a los 10 mandamientos. Bueno, pues en fin, no tanto, pero así. Es decir, tenemos que pensar la realidad en función de unas referencias teóricas, porque la realidad por sí misma es irrelatable. Es decir, que si la realidad es masiva, es imposible dar cuenta de ella, es imposible organizarla y racionalizarla entera, holísticamente. Entonces hay que tener una cierta capacidad analítica y dentro de ella seleccionar algunos campos en los cuales tú vas a decidir. Algunos, no pasa nada porque haya muchas cosas en la clase que hagamos y que, bueno, hay principios generales que iluminan mucho, ¿no? Por ejemplo, pues eso, el principio de comprensividad o de inclusión, pero luego también se puede leer mucho sobre la inclusión, sobre cómo hacer eso, ¿no? Pero no podemos dominarlo absolutamente todo. Entonces, nosotros hablamos de, vamos a ser profesionales, pero bueno, profesionales damos cuenta de aquello de lo que podemos dar cuenta, ¿no? Generalmente procuraremos que sean cosas muy importantes, como por ejemplo, pues, ¿qué voy a pretender, ¿no? ¿Qué pretendo yo enseñar? ¿Cómo veo yo? ¿Para qué pienso yo que sirve la historia? Claro, ¿para qué pienso yo y para qué piensa el Estado? Porque yo no puedo gratuitamente decir, tiene que ser para esto. Bueno, yo soy un funcionario del Estado, pero bueno, el Estado es muy tolerante porque como solo utiliza retórica, tú, diríamos, puedes vender lo que piensas y ponerlo en palabras burocráticas sin mucha dificultad. Pero bueno, quiero decir que no es nuestra, ¿no? Y los objetivos también pasan por las familias, tendrán sus propios objetivos, mandarán a sus hijos a la escuela, pues muchos para que vayan al instituto o lo que sea, y eso no nos lo podemos saltar desautorizándolo. No es que vienen aquí porque nada más que piensan en aprobar para ir al instituto. Bueno, en fin, son tan ciudadanos como nosotros, ¿no? Y están pensando en sus hijos y es respetable lo que piensan, ¿no? Y a veces pues ya tenemos que convencerles de que no se preocupen mucho, que bueno, yo tuve que prometerles, por ejemplo, en los últimos años que no se preocuparan que yo les iba a enseñar a examinarse, porque claro, iban a ir al instituto y yo no les examinaba, pues no les ponía exámenes y yo dije, no se preocupen, antes de que termine el curso yo les enseño a examinarse. Porque, claro, van a ir al instituto y a lo mejor les ponen un examen y ellos no pueden ser víctimas de una pedagogía que dice que no practica el examen tradicional, ¿no? Vale. Y así sucesivamente, ¿no? Sobre los contenidos, ¿no? ¿Qué enseñar? Una parte te la dicen ahí, no sé, ahora eso yo tengo que reaprenderlo, ¿no? Porque ahora con lo de las competencias, pues, ¿cómo entra lo de los contenidos? Pues habrá que ver cómo conjugamos, tendré que ver cómo conjugo lo que sé con lo que dicen ahora, ¿no? Pero, bien, pero esta es una parte importante, ¿qué enseñar? Pues eso es importante. Y luego también es que la evaluación, fíjate, yo siempre he dicho, y lo decía en mis clases, es el elemento, diríamos, menos didáctico de todos. Es decir,
se puede enseñar, no se puede enseñar si no pretendes algo, y no se puede enseñar si no tienes un contenido que enseñar, y no se puede enseñar si no tienes una relación, una comunicación con el alumno, ¿no? No se puede enseñar si no utilizas unos medios, ¿no? No se puede enseñar si no te organizas de determinada manera, pero si no evalúas, sí que puedes enseñar, ¿eh? Tú puedes enseñar y no evaluar. En un sistema, en una institución como la que estamos, pues no, eso es una exigencia institucional, pero bueno, está ahí, por lo tanto, tenemos que contemplarla. Bien, fijaros que también hay otras modificaciones, ¿no? Ahí decía principios psicológicos en el subsistema psicológico, y yo ya escribí aquí, bueno, teorías del aprendizaje, pero también del desarrollo evolutivo, y otras, pongo yo aquí, y otras añadiría yo, como por ejemplo el tema de la percepción. Claro, yo estaba muy influido por la percepción, porque había una geografía de la percepción también, la personalidad, etcétera, ¿no? Luego pues, añadiría, aunque no lo añadía como subsistema, pero fijaros que ponía aquí, cuidado, el contexto sociocultural en el que estamos. Es decir, aquí aparece otra fuente, que es la sociología o la sociología / antropología, es decir, el contexto en el que estamos, quiénes son nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Sobre lo cual hay también distintos enfoques, hay distintos enfoques sociológicos, unos son funcionalistas, otros son que hablan de la reproducción, no de las funciones de las que tiene que cumplir la escuela para ser útil a la sociedad, sino que denuncian el conflicto o que denuncian la reproducción, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, que no es tan fácil lo del método como coger unos elementos didácticos, aplicar unos esquemas, unos principios psicológicos y ya tenemos un método. No, cuidado. Y además, el método lo tenemos que crear cada uno de nosotros. ¿Cómo? Adoptando, yendo a buscar, dando que pensar, como dices tú, Sergi, al menos que nos dé que pensar, que nos ayude a pensar. A mí estas cosas me ayudan a pensar, pero no tengo ningún inconveniente en decir que la didáctica general no me soluciona los problemas. Es más, creo que la inmensa mayoría de los didactas generales, al menos hoy, estarían de acuerdo en eso, en que no nos van a solucionar el problema, pero sí nos pueden organizar el trabajo para eso que queremos, que es dominarlo mejor, ¿no? Bueno, pero no solo está eso, sino que aparece, pues eso, la realidad, el contexto, el preocupante estado de varias cuestiones. Aquí pues estábamos en plena transición ya cuando hice esta foto, ¿no? Y esto pues no obedece, no está en el método, esto está en mi ideología y bueno, pues también era una cosa que no era excesivamente manipuladora, pero un poco sí, porque como os dais cuenta la abejita maya está diciendo que sí o en blanco, pero que no. Y bueno, eso es una anécdota, ¿no? Es pues no sé, pues de noviembre o diciembre del 78, porque las primeras elecciones municipales fueron el 79. Y fijaros, pues yo, como habéis visto antes, fui candidato del PC en Oviedo. Y escribí ahí arriba: en un país multicolor votamos todos bajo el sol. Yo también votaré cuando sea mayor, para que nunca más me digan, tú a callar que mando yo. Bueno, en fin, ese es un mensaje. Está en el método, eso, está en la vida, es decir, que aquello que yo decía que al principio pues me había acercado a la enseñanza pues solo con sentido común y una ideología que estaba cambiando, ahora la tenía ya muy, muy definida, demasiado definida, ¿no? Porque yo creía que sí, pues eso, que el materialismo histórico tenía un nivel científico indiscutible, absolutamente, ¿no? Y ya, pero bueno, pues sí, también la escuela aparecen estas cosas, ¿eh? El director, que no estaba muy a gusto con eso, sobre todo porque ya sabía de qué pie cojeaba yo, pues, pero no tenía ninguna razón para quitármelo, ¿no? Es decir, que la realidad escolar no es solo el método escrito, no sé cuánto, sino que
De todos modos, eso sí, se pone uno a justificarlo, también lo justifica como la inmersión de los alumnos en el contexto en el que se está viviendo. El contexto era el contexto de la transición y de la nueva Constitución, ¿no? Eh, ¿Cómo modifico yo mi esquema, ese esquema que he ido concibiendo a lo largo de mi vida profesional y que ahora utilizo para contarla? Pues como que yo sí que ya había tenido acceso, ya tenía abierta la puerta del conocimiento académico, eh, pero todavía era un conocimiento académico muy alejado de la escuela. Sí es verdad que hacía cosas, por ejemplo, tengo jueguitos de simulación que hacía pues, para que los alumnos entendieran el espacio y el distinto valor del espacio. Por ejemplo, no era lo mismo tener un prado a la orilla del río que tenerlo un poco en una ladera de una montaña soleada, que tenerlo en un llano, en fin, que hay que tenerlo cerca de la carretera, que entonces, bueno, yo conocía juegos de simulación para jugar con eso con los alumnos y que pensaran en la idea de espacio e ir abandonando la geografía memorística y esas cosas. Bueno, algunas cosas sí las podía transferir porque, bueno, yo no conocía la didáctica de la geografía y podía hacer cositas con ello, ¿no? Pero sí, se me había abierto la puerta del estudio, pero todavía yo no tenía bien formuladas teorías de segundo orden. Bueno, pues podría considerarse aquí esa revisión que hacía del modelo de Gimeno. Pues sí, está aquí arriba. No, yo nunca fui con mi modelo a discutirlo con los expertos en didáctica general. No, no está hecho para eso. Está hecho para encontrarse con la acción y reflexionar, una acción que ya tiene que estar despegada de la acción común, de las tradiciones, de cómo era siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todavía esos planos no estaban bien dibujados, ni les llamaba pequeña pedagogía, como veréis, tampoco en el siguiente capítulo le llamo método, pero bueno, ya se está configurando ese espacio, ese territorio para el que yo os he dejado ahí, pues esos mapas para, bueno, para orientarse, pero la orientación, la dirección, el sentido, el contenido de lo que vaya a ser el método de cada cual, eso depende de él, de sus lecturas, de muchos azares también, porque uno lee cosas a veces que caen en sus manos, pues a veces pues casi por azar, ¿no? Porque un compañero ha leído una cosa y se lo dijo, porque ha ido a un cursillo y le han dicho no sé qué, y ha leído un libro que le ayudó mucho. Este de Gimeno, pues no me acuerdo muy bien por qué lo leí, pero debió ser por el título. Visitando la librería lo vi y cogí rápidamente. Luego se hizo un bestseller en la formación de los maestros, en la formación en las escuelas normales y tal. Eran todavía escuelas normales, no me acuerdo si lo eran ya todavía o ya habían cambiado, ya eran universitarias, sí. Pero bueno, llegó a ser un bestseller, pero tampoco lo explicaban bien, lo explicaban como si fuera los 10 mandamientos de la didáctica general, ¿no? Y uno de los enemigos que tuve esto lo cuento porque Sergi sabe el asunto de aquella plaza, uno de los enemigos que tuve era precisamente porque yo criticaba esto y decía por ejemplo, el libro de Gimeno Sacristán, que no había que enseñarlo como el catecismo a los maestros, ¿no? Que había que enseñarles a pensar a partir de él, pero no coger las dimensiones porque diga Gimeno que son esas dimensiones, ¿no? Gimeno ha pensado mucho y ha pensado en esas, y pueden ser o pueden no ser, depende de quién las coja. Bueno.